Hola mis queridos hermanos, vamos a seguir con el libro de Marcos. Vamos a estudiar Marcos 14:53 al 15:20. Nuestro Señor Jesucristo es juzgado. Es vergonzoso ser llevado ante los tribunales para todos nosotros, pero aún más doloroso cuando es obligado a comparecer ante autoridades que te acusaban a ti falsamente. Así pasó el caso del juicio de nuestro Señor Jesucristo. El justo sufrió por los injustos y fue víctima de una tremenda calumnia. Cristo compareció ante dos tribunales, el judío y el romano, y en cada uno de sus juicios consistió en tres frases. El concilio de los judíos también se llamaba Sanedrín y se componía de 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El Curro se formaba con 23 personas, pero se supone que la gran mayoría se hizo presente para escuchar las acusaciones contra nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este órgano no tenía la autoridad para darle muerte a nadie. Juan 18:31. El gobernador o procurador romano era el único que tenía ese poder sobre sus súbditos. Por eso era necesario enviar a Jesús ante Poncio Pilato después de que el Sanedrín hubiera emitido su veredicto. Marcos cubre el proceso en grandes rasgos y aquí se perseguirá su descripción, pero se incluirá referencia a los otros evangelios para presentarte un cuadro más detallado. Jesús es llevado ante Caifás, 14:53-65. En los primeros tres evangelios llamados sinópticos, Jesús es llevado primero al sumo sacerdote Caifás, en cuya casa estaban reunidos todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esto lo puedes encontrar en Mateo 26:57, Marcos 14:53 y Lucas 22:54. Juan incluye una audiencia ante el sumo sacerdote Anás, que no se encuentra en los evangelios sinópticos, y parece que su relato sucedió con anterioridad y lo llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Juan 18:13. Anás no era sumo sacerdote en aquel entonces, pero ejercía más autoridad práctica que el mismo Caifás, que era el titular. El cargo de sumo sacerdote se imponía y quitaba caprichos de los procuradores romanos. Anás mismo había sido nombrado en el año 7 después de Cristo y después en el año 15 después de Cristo. Su poder e influencia permanente en el sumo sacerdocio en turno son evidentes por el hecho de haber logrado el nombramiento a ese cargo de 5 de sus hijos y su yerno Caifás. No es extraño entonces que Cristo fuera llevado ahí primero. Es probable que Anás estuviera presente también todo el proceso llevado a cabo por el Sanedrín. Juan dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, Juan 18:24. Los eventos de la casa de Caifás sucedieron en casos de las 3 a.m. Marcos registra el hecho de que Pedro siguió de lejos al Señor y estaba sentado con los alguaciles en el patio del sumo sacerdote calentándose al fuego. Marcos 14:57. El proceso de la casa de Caifás fue como sigue. Primero, sus enemigos buscaban a alguien que testificara contra Jesús sin éxito. 14:55. Segundo, hubo testigos, pero sus testimonios no concordaban. 14:56. Una acusación no es válida a menos que hubiera dos testigos cuyos testigos coincidían. Deuteronomio 17:6 y 19:15. Tercero, le acusaron de haber dicho que derribaría el templo y lo edificaría en 3 días. 14 del 57 al 58. Esto era falso. Probablemente se refería a lo dicho en Juan 2:19, pero transversaron sus palabras y demostraron que no lo había entendido del todo. Él hablaba de su muerte y su resurrección corporal. Juan 2:20-21. Cuarto, el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 14:61. 5. Jesús contesta: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con una nube desde el cielo.
14:62. El Señor no vaciló, contestó claramente que Él era el Cristo, pero añadió una advertencia al mencionar su exaltado a la diestra del poder de Dios, del cual vendrá en las nubes del cielo. En ese momento ellos lo estaban juzgando, pero cuando Él regrese con gloria y poder, 13:26, ellos serán juzgados por Él. 6. Caifás rasgó sus vestiduras y dijo su fallo. Dijo que era culpable de blasfemia. Todos estuvieron de acuerdo y condenaron a Cristo a la muerte. 14:62-64. Ignoraron quién era Jesús. Él no hubiera blasfemado. Era y es el Cristo al igual a su Padre Dios. Al juzgarlo culpable de blasfemia, reaccionaron de acuerdo con su ley. El sumo sacerdote había rasgado sus vestiduras y había de matar al blasfemo. Levítico 24:16. Realizaron sus actividades indebidas y denigrantes. 14:65:5. A. Le escupieron. B. Le cubrieron el rostro. Le dieron puñetazos y se burlaban de él diciendo: profetiza. El fallo no era oficial hasta el comienzo del día siguiente. No tenían ningún derecho de castigar su reo sin pasar por el proceso formal. El escupir en la cara a alguien era un insulto enorme y representaba un repudio total. Números 12:14 y Deuteronomio 25:9. La orden de profetizar con el rostro cubierto era para poner a prueba su afirmación de que él era el Mesías. Isaías 11:2-4. Según la interpretación que hacían de ese pasaje, el verdadero Mesías no hubiera tenido necesidad de ver para saber quién le daba puñetazos, pero Cristo no quiso cooperar con ellos, aunque sabía perfectamente quién eran los que los golpeaban. Pedro niega a nuestro Padre Celestial, capítulo 14 al 66-72. Mientras Pedro estaba en el patio, algunos le reconocieron. Primeramente le preguntó una criada al sumo sacerdote si no era de los que había estado con Jesús de Nazaret. Es posible que hiciera referencia al incidente en el Getsemaní en el que Pedro cortó la oreja del sumo sacerdote. Pedro negó diciendo que no le conocía. En eso salió a la entrada y cantó un gallo. 14:66-68. Después parece que la misma criada se convirtió de que era verdad. Pedro era discípulo y comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero Pedro volvió a negarlo. Poco después, los que estaban reunidos le dijeron que era uno de ellos y que era Galileo porque hablaba como ellos. 14:70. Entonces el apóstol comenzó a maldecir y a jurar diciendo que no conocía al hombre de quien hablaba. El gallo cantó por segunda vez y cuando Pedro se acordó de las palabras del Señor, reflexionando en esto, lloró. 14:71-72. Lucas dice que el Señor volvió y miró a Pedro y éste se acordó de lo que le había dicho. También agregó que Pedro lloró amargamente. Lucas 22:61-62. Hay una diferencia muy marcada entre Judas y Pedro. La fe verdadera que Pedro poseía hizo posible su arrepentimiento. La fe que Judas profesaba no era genuina y no provocó en él un verdadero arrepentimiento, sino solamente remordimiento. Jesús es llevado ante Poncio Pilatos, 15 del 1 al 15. Cuando se hizo de día, el concilio se reunió de nuevo para ratificar la decisión tomada en la madrugada. La reunión efectuada en la noche no era legal. Después lo llevaron atado a Pilatos, 15:1. Hicieron todo eso deprisa porque por lo general los judíos legales romanos se llevaron a cabo poco después de salir el sol. Sus enemigos no querían perder la oportunidad de procesarle ese mismo día porque temían la posición de parte de la gente. Pilato tenía su residencia en Cesarea, pero iba a Jerusalén en ocasiones especiales para ayudar a mantener el orden. Se cree que se hospedaba en el Palacio de Herodes. El cargo de gobernador le había sido conferido por Tiberio en el año 26 después de Cristo y era conocido por su crueldad y porque no existían buenas relaciones entre él y los judíos. Lucas 13:1-2.
La acusación de los líderes religiosos se encuentra en Lucas 23:2. Falsamente dijeron que Cristo prohibía dar tribunos al César, Marcos 13:17. Lo acusaron también de decir que él mismo era el Cristo, un rey. Esa acusación era cierta. Por razones políticas usaron esa afirmación, tratando de presentarlo como un sedicioso. Su sentencia era la pena capital por blasfemar. No tenía fuerza para Pilato, pero que alguien tratara de competir al César, eso sí le llamó su atención. Marcos no menciona las acusaciones, pero el hecho de incluir las preguntas de Pilato implica que tenía conocimiento de los cargos que le hacían. 15:2. Pilato le hizo 2 preguntas y los principales sacerdotes intervinieron. El intercambio mencionado entre Marcos 15, del 2 al 15, resulta ser así. Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, tú lo dices. Los sacerdotes le acusaron mucho. Jesús no respondió nada. Pilato, nada responde. Jesús no respondió. Pilato se maravillaba. Ofrecer soltar un preso. ¿Quieres que os suelte el rey de los judíos? Los sacerdotes iniciaron a la multitud a pedir que fuera suelto Barrabás. La multitud, crucificarle. Pilato, pero ¿qué quieres que haga del que llamáis rey de los judíos? La multitud, crucificarle. Pilato, pues qué mal ha hecho. La multitud, crucificarle. Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. El silencio del Señor recuerda la profecía de Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Después de la contestación de la primera pregunta, los principales sacerdotes acusaron a Cristo de alborotar el pueblo, comenzando desde Galilea hasta Jerusalén. Lucas 23:5. Oyendo decir Galilea, Pilato le envió a Herodes. Delante de esto el Señor no respondió nada. Después de insultarle y maltratarle, Herodes lo vistió de ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. La oferta de soltar un preso era algo que se hacía cada año. Cuando escucharon el ofrecimiento de soltar al rey de los judíos, también respondieron: no tenemos un rey más que el César. Juan 19:15. Pilato quería soltar a Jesús, no habiendo él hallado ningún delito. Juan 19:4 y 12a. Pero al final cedió a la presión del pueblo cuando le dijeron que debería mantenerse leal al César. Juan 19:12b y 16. Entonces soltó a Barrabás, azotó a Jesús y le entregó para crucificarlo. 15:15. Los romanos azotaban únicamente a los homicidas y traidores. Se hacía un látigo de tiras y cuero que tenía fragmentos de hueso o de metal en la punta de cada tira. Desnudaban a la víctima, la amarraban a un poste y la azotaban numerosas veces. En ocasiones la víctima moría a causa de ellos. Después de esto, en el 15, 16, 20, los soldados se burlaron y lo llevaron al pretorio, posiblemente a la torre de Antonia, donde las tropas romanas tenían su cuartel. Una compañía estaba formada de aproximadamente 60 hombres, 600 hombres. Los soldados que llevaban a Jesús convocaron a la compañía. 15, 16. Parece que todos participaron en la actividad de mofarse de él. Primero, le vistieron de púrpura. Segundo, le pusieron una corona tejida de espinas. Tercero, le saludaban diciendo: salve, rey de los judíos. Cuarto, le golpearon la cabeza con una caña. 5, lo escupían. 6, puestos de rodillas, le hacían reverencia. 7, le despojaron de las prendas púrpuras. 8, le pusieron su propio vestido. Y 9, lo sacaron para crucificarle. Semejante burla al Creador de parte de sus criaturas repugna y son una tremenda paradoja. Solo un Dios de amor que busca la reconciliación con sus criaturas distanciadas por el pecado permite tal cosa. Juan 3:16, 2 de Corintios 5, 18 al 19. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios eterno, misericordioso, por todo lo que tú haces. Te pedimos que tu amor, tu presencia siempre esté con nosotros. Te damos, Padre Celestial,
toda la gloria y toda la honra que tú, solamente tú te mereces. Te pedimos, Dios eterno, en este momento, que seas tú ayudándonos, que seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que tu presencia, Padre Celestial, siempre nos acompañe, que tu presencia, Padre Celestial, nunca nos deje, que no tengamos, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, oh Santo Espíritu de Dios, que no tengamos, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, otro Dios que no seas tú, que pagaste, Padre Celestial, un precio muy alto, Señor, por nuestros pecados. Espíritu Santo, Padre Celestial, ayúdanos, guíanos, Padre Celestial, llénanos de ti, Padre Celestial, danos cada día más y más. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, oh Padre Celestial, danos, Padre Celestial, de ti, danos cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno, llénanos, Padre Celestial, danos, Señor, cada día de tu presencia, transforma, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, oh Santo Espíritu de Dios, cada día más nuestra mente. Espíritu Santo, Padre Celestial, que tu muerte no haya sido, que la muerte de nuestro Padre Celestial no sea en vano, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, no sea para burla, que no sea para que los escarnecedores, Padre Celestial, Señor, se sigan burlando de Él como lo están haciendo, sino para que sea que más almas, Padre Celestial, se salven y lleguen a ti. Señor, que nosotros, los que somos tus hijos, Señor, no tengamos la muerte de nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, poco, sino que al contrario, Señor, vivamos, Padre Celestial, agradecidos y con temblor, Padre Celestial, pensando en todas las cosas buenas que Él ha hecho. Que nuestro Padre Celestial te bendiga. Amén y amén.